Organización Mundial de la Salud registra más de 954,000 muertes por COVID-19 y 30,6 millones de casos en el mundo. Según el organismo, en las últimas 24 horas se volvieron a sobrepasar los 300,000 casos diarios de COVID-19, con más de 312,000 positivos notificados. Las muertes en la pandemia de COVID-19 se elevaron hoy a 954,417, tras registrarse más de 5,300 en las últimas jornadas. Y los casos en todo el mundo superan los 30,6 millones, según los datos que actualiza a diario la Organización Mundial de la Salud, OMS. En las últimas 24 horas se volvieron a sobrepasar los 300,000 casos diarios, con más de 312,000 positivos notificados. Una cifra similar a la de la jornada anterior, que hasta ahora es la más alta en lo que va de pandemia. América suma más de la mitad de los contagios, con 15,4 millones, y le siguen como regiones más afectadas en cuanto a número de positivos el sur de Asia con 6 millones y Europa con 5,1 millones. El continente americano también es el que ha registrado más muerte, con más de 527,000, y en este caso la segunda región más afectada en Europa, con 229,000, mientras que Asia Meridional suma más de 101,000. América y Asia registran en las últimas jornadas una media de más de 100,000 casos diarios, mientras que Europa, en rápido aumento, ha notificado cerca de 70,000 en los últimos días, más que en los meses de confinamiento, aunque ahora hay menos casos graves. Los fallecimientos diarios parecen estabilizados por encima de los 3,000 en el continente americano, en torno a los 1,400 en el sur de Asia y en unos 600 en Europa. Cifra bastante estable en el viejo continente desde junio, pese al rápido aumento actual de casos. La Organización Mundial de la Salud dice en África que aprueba investigar remedios naturales contra el COVID-19. Por países, se mantiene en Estados Unidos como el más afectado con 6,6 millones de casos. Le siguen en India con 5,4 millones, en Brasil 4,4 millones, en una lista donde Perú, Colombia, México, España y Argentina están en los 10 más positivos del planeta en términos absolutos. Los pacientes recuperados en todo el mundo sobrepasan los 22,6 millones, ya casi 3/4 parte del total, y de los más de 7 millones de casos activos, solo 1%, 61,000, están en estado grave o crítico. India, con 5,4 millones de casos de COVID-19, la India cruzó este domingo la barrera de los 5,4 millones de casos de coronavirus, tras casi 2 semanas reportando al menos 90,000 nuevas infecciones cada 24 horas. Un ritmo que ha venido en constante aumento y que ha marcado récords globales desde principios de agosto. Según los últimos datos del Ministerio de Salud indio, el país confirmó 9,605 nuevas infecciones del COVID-19 en las últimas 24 horas, elevando el número total desde el inicio de la pandemia a 5,400,619, el 17% del total de casos en el mundo. Además, alcanzó los 86,752 muertos, con un incremento hoy de 1,133 fallecimientos, un número relativamente bajo si se considera que tiene una tasa de mortalidad de 1,6%, por debajo del promedio global. La Organización Mundial de la Salud advierte de alarmantes índices de contagio por el COVID-19 en Europa. Los datos de la Universidad Johns Hopkins señalan que esta tasa pone a la India en la posición 20 en el ranking mundial. Ese es el segundo país más afectado del mundo después de Estados Unidos, con 6,7 millones de casos, y su curva de aumento
muy superior a cualquier otra en el mundo, indica que a este ritmo la India podría convertirse en el epicentro de la pandemia para el final de la próxima semana. El país de 1.350 millones de habitantes sumó 400.000 nuevos casos en solo 96 horas.